Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Nancy Quintero. Soy docente y mediadora de lectura en el estado de San Luis Potosí. Y en esta noche quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que, como ya lo pueden ver en el título de este video, se refieren a qué onda con la UCICAM. Es decir, qué va a pasar con ese organismo que en reciente fecha se nos informó por parte de la presidenta electa de nuestro país, que es un organismo que para el próximo gobierno va a desaparecer. Y ante esto surgieron una serie de situaciones que los maestros empezamos a dialogar en nuestras escuelas y van todas encaminadas al aspecto de pues qué va a pasar, cómo nos van a evaluar, qué es lo que se viene, otros comentarios referentes al de qué bueno que ya no existe porque era un organismo bastante complicado, porque además de ello era un lugar en el que, pues, aunque tú ibas, no obtenías lo esperado. Y quiero hacer mención de unas reflexiones que fui realizando con base en una pequeña revisión de un documento que anda por allí desde hace tiempo, exactamente desde el 19 de mayo de 1992, y que es el Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica. ¿Por qué me fui hasta esa época? Y me gustaría remontar un tanto los comentarios y las reflexiones hacia ese punto, porque creo que no sé si ustedes dentro de su formación normalista lo llegaron a trabajar o no, pero por lo menos en lo que yo tuve como experiencia, este fue uno de los documentos que pues desde que lo empezamos a revisar, en mi cuestión particular, me llamó mucho la atención. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica fue un documento que surgió para crear un compromiso entre todos los organismos relacionados con la educación porque se buscaba la calidad. Y eran textos que nosotros en la normal revisábamos y andábamos abordando para conocer precisamente a qué se refería la calidad y posteriormente saber que nosotros éramos el resultado del movimiento que se ocasionó gracias a este acuerdo. El acuerdo ustedes lo pueden localizar, está en el Diario Oficial de la Federación y es con fecha del 19 de mayo del año 1992. Es decir, ya tiene más de 30 años que este se publicó y en él se depositaron todos los consejos, todas las sugerencias que después de pues un congreso en el país se tuvo a bien identificar como necesidades que los maestros publicaron y como gran parte del trabajo sindical que en ese tiempo se estaba viendo. Uno de los términos muy importantes que yo pude identificar al iniciar la búsqueda en este acuerdo es el de la revaloración en el magisterio. Es decir, en este acuerdo ya se consideraba que los maestros somos parte fundamental de todo el esquema y la organización de la Secretaría de Educación Pública. Claro, somos los principales actores que llevan a cabo la aplicación y la puesta en práctica de las reformas. Esta es la antesala de la reforma del Plan 1993. Entonces, estamos situados en un momento histórico en el que los docentes estaban en la búsqueda de una mejora para el acceso a las promociones, porque estaban trabajando a través de las promociones verticales. Estaban trabajando con el esquema del escalafón tradicional, aquel en el que tú por estar en ese escalafón, pues tenías que pasar y transcurrir cierto tiempo para poder recibir el espacio y la oportunidad de concursar por un ascenso. Y estos ascensos principalmente eran asignados a personas con una autoridad, con una antigüedad bastante mayor. Además de que contaran con la preparación y con algunos méritos reconocidos. Entonces, se estaba viendo una reforma y un cambio para que los docentes tuvieran mejores condiciones de vida. Y de ahí surge que se haga esta revaloración de la función magisterial. Viene en el apartado número 6, por si lo quieres checar, es en el Diario Oficial de la Federación y es el Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica. Ahora, allí se marcaron algunos puntos importantes. ¿A qué se referían con la revaloración del docente? En el año 1992 se establecieron 5 puntos importantes. Estos 5 puntos eran esenciales y estaban totalmente relacionados con la práctica del maestro. El primero de ellos era la formación inicial.
Es decir, un maestro se está educando en la escuela normal para poder posteriormente formar parte del servicio docente. Entonces, ¿cómo lo iba a realizar? Pues el gobierno decide. Vamos a hacer una designación a través de cada uno de los estados. Los estados están en la total obligación de permitir que los próximos maestros tengan una formación adecuada a partir de los recursos que cada estado pueda destinar. Y entonces, en este primer apartado, el gobierno federal establece que va a marcar todos los lineamientos que se deben de seguir para que cada entidad pueda realizar sus ajustes y educar a los futuros maestros. En esta formación inicial se proponía que hubiera un tronco común y que todos después con pasos posteriores se iban a ir especializando. Entonces, este es el primer apartado de la revaloración docente, es decir, una buena forma inicial de poder educarte para posteriormente educar. Aquí recalco mucho que el sindicato era tomado en cuenta de manera muy prioritaria en las decisiones y eso es algo que a diferencia de la actualidad ya no se está viendo tanto. Ahora, el segundo apartado era la actualización. Todos esos cursos que se llevaran a cabo por parte de los organismos estatales tenían que seguir los lineamientos del gobierno federal. Y otra vez, el Estado tiene que moverse para poder crear las ofertas que los maestros tuvieran a bien considerar necesarias. De ahí tomamos que los cursos tenían que ser propuestas directas de jefes de sector, supervisores, personal del área de asesoría técnica, porque ellos estaban viendo las necesidades que tenían los maestros. Y aquí es muy importante mencionar cómo el papel de los docentes que estaban en el área y la jerarquía de la observación y del acompañamiento, pues eran parte fundamental para que estas propuestas fueran las justas y necesarias para cada uno de los maestros. Otra sugerencia que se dio en este apartado de lo que es la actualización era que la Secretaría de Educación Pública tuviera su propia señal de radio, su propia señal de televisión para poder crear programas alternos, es decir, hay cursos presenciales para la formación continua, pero también vamos a crear materiales que le puedan servir al maestro para que se siga capacitando, ya sea por este canal de comunicación o a lo mejor en la entrega de algunos materiales. Ahí en el acuerdo se establece que se iban a instalar antenas parabólicas, imagínense eso hace tantos años, y se les iban a entregar pues los materiales para que los maestros pudieran estarse preparando de manera constante. Si nos regresamos un poquito al año 1992, vamos a identificar que la mayor parte de estas escuelas estaban pues instalándose. Los docentes eran multigrado, pero las escuelas rurales estaban casi en su totalidad integradas por maestros de organización en esquema de tema completo, es decir, estaba el maestro de, por ejemplo, primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, e incluso había un director comisionado, no técnico, comisionado. Y con el paso de los años, pues la población se ha movido, han empezado a cerrar algunas de estas escuelas, pero antes así era. Yo recuerdo como alrededor de esta época que yo pues estaba en la educación primaria, mi papá como docente tenía algunos materiales a la mano en las bibliotecas de la escuela. Tenían libros, tenían videocassettes de VHS y en los videocassettes venían clases, por ejemplo, cómo enseñar a dar clases de español, cómo enseñar ciencias, historia, es decir, sí existían estos materiales para acompañar al maestro. También en este apartado número 2, la actualización se consideró que era un programa emergente de actualización al magisterio. Es decir, sí se contaba con un antecedente, pero en esta ocasión ya era urgente hacer una mejor capacitación del maestro, porque el mundo estaba cambiando. Imagínense, en ese tiempo los cambios eran pues lentos, porque la comunicación era un tanto más espaciada. Y ahora que son instantáneos porque todos estamos conectados, pues obviamente que vamos a identificar algunas diferencias, pero en esencia es exactamente lo mismo, la búsqueda de la mejora del maestro. El tercer apartado de este acuerdo era el salario profesional. Hasta antes de la reforma, en 1988, el salario de un maestro era de 1.5
salarios mínimos al día en la jornada. Era muy poquito. Y alrededor de hoy creo que estamos un poco abajo del salario mínimo los que trabajamos por jornada, pero fíjense la cuestión, en el salario profesional se buscaba con este acuerdo que el salario del maestro ascendiera a 3.5 salarios mínimos al día. Y creo que ha sido un avance muy lento y tiene que ver con la economía global y el análisis de las condiciones que existían en el contexto de ese entonces. Y pues estamos hablando de una época histórica distinta. Sobre todo era previo a la devaluación del peso. Todo este acuerdo fue en 1992 y posterior a ello vino toda una serie de situaciones que pues sí, a lo mejor el salario profesional del maestro era considerado uno de los aspectos para revalorar su práctica, pero hasta la fecha no hemos visto un gran impacto, o no al menos el que esperamos. En el apartado número 4 venía el término de la vivienda, o sea, para que un docente sea revalorado necesita tener buenas condiciones de vida y eso es que tenga un lugar en donde estar con su familia y poder crecer. El docente entonces puede acceder a los esquemas del pago de vivienda, ya sea por préstamos, subsidio, etcétera. Y también con esto se da apertura a lo que es el sistema de ahorro para el retiro. Si se fijan en estas 4 acciones, la revaloración docente se resume en la formación inicial, la actualización, el salario y lo que tiene que ver con la vivienda. Condiciones básicas que todo profesional tiene en su ámbito y que los maestros empezaban a vislumbrar. Tenía muy poco tiempo que las carreras de la docencia habían ascendido a ser licenciaturas. Entonces, como que ahí andábamos estabilizándonos. Yo lo veo así desde mi análisis. Si alguien tiene una opinión distinta, pues puede compartirlo para ver estos tópicos de diferencia y comentarlos, ¿sí? En el último apartado, el 5, dentro de este Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el sindicato pide y solicita que se cree un programa en el que al maestro se le permita tener una mejora de la profesión y de los materiales y las condiciones sociales del docente a través de el estímulo a la calidad. Y estos 2 aspectos, la calidad y la mejora profesional, son la base de un programa llamado Carrera Magisterial. Este programa del que muchos han estado haciendo comentarios aquí en redes. Y fíjense que por ahí leí un comentario de algún maestro o maestra, no recuerdo, que decía, qué bueno que desapareció la UCICAM porque así vamos a regresar al pasado cuando había programas como carrera magisterial y además los que también daban incentivos por las letras A, B, C, D y por el K1, K2, K3, etc. Entonces marcaba como si fueran 3 programas y dije, caray, se me hace que esta persona está un tanto desfasada porque el programa de carrera magisterial consistía en 5 niveles enunciados a través de las letras del abecedario. La posición A, B, C, D y E eran los 5 niveles que seguía el programa de carrera. Entonces como que ahí había una cierta confusión. ¿Cuáles eran los principales objetivos entonces de la carrera magisterial? Pues será considerado un programa específicamente para estimular la calidad y la mejora profesional. Y con esto se permitía al docente integrarse a un esquema de promoción horizontal. Ahí está, la primera similitud que tenemos con UCICAM. Era un esquema de crecimiento horizontal, es decir, el maestro en la función en la que está se mantiene, pero tiene el acceso a una mejora. Entonces, los objetivos propuestos para la creación de este programa, en las que la Secretaría de Educación Pública y el sindicato se pusieron de acuerdo, allí iban de la mano, iban buscando lo mismo. Eran las siguientes. El primero de los objetivos generales era elevar la calidad de la educación, coordinándose con el Acuerdo Nacional. La segunda era valorar la actividad docente, es decir, el maestro hace muchas cosas en su trabajo, en su escuela, en su aula, vamos a darle un valor y le vamos a otorgar categorías A, B, C, D, E. Después viene que es reconocer y estimular al docente. Ok, ya reconocí que haces muchas actividades, ahora te voy a permitir que tengas un mejor sueldo, porque vas a tener un incentivo. Si entras a la categoría A, subes tanto, a la B, subes tanto, a la C, subes tanto, y así hasta que llegues al nivel E. Y pues, ¿qué era lo que se evaluaba en el programa de carrera magisterial? La propuesta del acuerdo
decía que se debería considerar lo siguiente. Y ahí quiero que pongamos especial atención porque se relaciona bastante con lo que hacía UCICAM. El primero es la preparación. Se buscaba que el maestro estuviera preparado y que lo demostrara a través de 3 documentos básicos. El cuarto ya era opcional. El primero era si tenía un certificado de materias de que había concluido todo lo que era el proceso que estuviera cursando, ya sea licenciatura, maestría o doctorado. 2, necesitaba presentar a lo mejor el acta de examen profesional. Y 3, el título. Si también tenía la cédula, mucho mejor. Ahora, esos 4 documentos probatorios eran los que permitían cerciorarse de la seguridad de que el maestro estaba preparado en este aspecto. Y a diferencia de la UCICAM solicitaba que los docentes en los lineamientos presentaran el título o la cédula. Le quitan lo que es el certificado y lo que es el acta de examen y le dan el valor al nombramiento a través del título y a través de lo que es la cédula. Eso también es importante. Yo creo que ha avanzado mucho la profesionalización como para que empecemos a terminar, válgame, sería contradictorio decirlo así, pero que empecemos a considerar como parte de nuestras metas el terminar aquellas que iniciamos hace tiempo, sobre todo las de formación. Si yo estudié la maestría, pues titulo mi maestría. Si estudié el doctorado, titulo el doctorado, porque al final es un papelito, dicen que papelito habla, que le va a otorgar un valor a mi preparación. Entonces, ese es el primer aspecto que consideraba carrera magisterial. El segundo son los cursos de actualización. Por supuesto que tiene que haber actualización. El docente egresa de la normal o egresa de la universidad pedagógica con una formación inicial. Tiene una licencia para poder dar clases, pero a partir de ello tiene que seguir mejorando. Entonces, los cursos son parte importante. El tercer rubro era el desempeño, que se evaluaba a través del aprovechamiento escolar. Había un tabulador de acuerdo a cada vertiente. Ahorita les explico. Cada vertiente tenía pues un tabulador en el que se evaluaba el aprovechamiento escolar y se les hacían exámenes a los niños. Y entonces los maestros realmente se veía ese efecto de la preparación de manera directa, porque estaban presentando sus evidencias de trabajo, ya sea a través de los proyectos que entregaban o de otros medios. Eso es importante porque el desempeño profesional en UCICAM en esta ocasión no aparece. Para poder acceder a la promoción horizontal, basta con que tú presentes tu documentación de preparación, tus cursos de actualización, alguna constancia de servicio, de antigüedad, dependiendo de lo que te estén solicitando para avalar la antigüedad y además de ello el examen. Entonces ya no entra tanto esta función de lo que es la preparación de los alumnos, el desempeño de los mismos, sino que se le otorga más peso a lo que tú como maestro estás haciendo para mejorar. En el aspecto de carrera magisterial, me llamó mucho la atención que entre sus lineamientos decía que los profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación eran aquellos que podían acceder a esta oportunidad, además de que tuvieran código 10 o código 95. Se certificaba su preparación con los documentos que ya les dije y los procesos eran por ciclo escolar, igualito que lo hace UCICAM. Para los maestros que trabajan por horas, semana, mes, lo mínimo que podían tener en el paquete de horas eran 10 y ya con eso podían acceder a los exámenes de carrera. Pero ahora UCICAM pide 12 o pedía 12. Y pues sí es una diferencia de 2 horas, pero pues también obedece a situaciones relacionadas con lo que es la organización y la asignación de horas al momento de una plaza inicial. En carrera magisterial se consideraba la zona de bajo desarrollo, se le otorgaban ciertos puntajes y además de ello, pues ya hablamos de que tenía 5 niveles. ¿Cómo pasabas el examen de carrera o cuál era la permanencia? Mínimo eran 2 años en el nivel. Por ejemplo, accedías al nivel A, pasaban 2 años, en el tercero refrendabas para saber si tú alcanzabas el puntaje mínimo, te quedabas ya con ese nivel de manera definitiva o tal vez te ibas a regresar. Había maestros que ya no lograban alcanzar los puntos y se tenían que regresar del nivel A tener nada, la plaza inicial. ¿Cuántos puntos era como mínimo obtener para poder ser acreedor a un incentivo de este tipo? Eran 70, a diferencia de UCICAM, que lo que hace es poner una lista de resultados ordenados. Si nos vamos históricamente, somos muy pocos los docentes que logramos alcanzar a lo mejor más de 50 puntos. ¿Por qué?
porque pues los rubros en los que está dividido todo lo que es la evaluación del programa, pues como que ahí está un tanto complicado llegar a tener 70. Otro aspecto importante que también consideraba carrera era la antigüedad en el servicio activo y también la antigüedad en los niveles. Eso ya se los mencioné. ¿Qué pasaba si alguien no podía refrendar los 70 puntos al tercer año? Pues va para atrás, ya les digo, vuelve y desciende. Ibas en el nivel C, ni modo, no alcanzaste, te regresas. De ahí que muchos maestros, cuando lograban tener la seguridad de que, por ejemplo, el nivel A está bien fácil, dale al que sigue. El nivel B, híjole, ya un poquito complicado. El nivel C, híjole, yo creo que para el siguiente ya no me animo. Y entonces los maestros iban asegurando más o menos en qué nivel te querías quedar. Había 3 vertientes. La vertiente número 1 era la de los maestros frente a grupo, la vertiente 2 era la de directivos y supervisión, y la vertiente 3 eran los maestros que estaban en la asesoría técnico-pedagógica. Entonces, en estos 3 niveles, en estas 3 vertientes, se dividían y organizaban los grupos de maestros, a diferencia de UCICAM, que los agrupaba por el nivel. Por ejemplo, preescolar va con educación indígena y primaria va con maestros de inglés. Pues secundaria general, un paquete, y secundaria técnica, otro paquete. Y todos los directivos que nos quedan, autoridades, ATPs, etcétera, otro paquete. Entonces, ahí veíamos que había un poco más de subdivisión de grupos en UCICAM, pero pues es necesaria porque se asigna el presupuesto a partir de la cantidad de maestros en donde está el grosor de población. Ese es un tema que yo creo que vale la pena que ustedes conozcan, indagamos más adelante sobre ello y pues recordarles que se hacían 2 años de permanencia en carrera magisterial. ¿Qué pasa con carrera magisterial? Carrera magisterial deja de funcionar. Yo ya estaba en servicio por ahí del año 2011, más o menos. Si me equivoco, por ahí me corrigen aquí en comentarios. Pero estos años fueron previos a lo que, pues en su momento ya se estaba trabajando con uno de los aspectos que ingresé en el año 2008. Yo ingresé gracias a este, es el Movimiento de Alianza por la Educación. Nuevamente en conjunto, la Secretaría con el sindicato hacen un movimiento para poder crear una mejor forma de selección de los maestros y surge el programa de Alianza por la Educación. Allí los maestros empezamos a hacer exámenes en el año 2008. Ya les estoy hablando de una época bastante atrás. Y en Alianza por la Educación empezó a regularse el ingreso al servicio profesional docente. A partir de allí empieza a surgir pues también el crecimiento por horas adicionales de una manera un tanto más transparente, más regulada, y de esta forma pues las personas tenían tal vez una mayor certeza de pues lo que estaba pasando con ellos. Los maestros, al cursar Alianza por la Educación, empezaron a surgir otras formas de evaluación. Estaba carrera magisterial, pero luego empieza y sale el examen universal, aquel examen en donde hacías tú pues tu desempeño en dicha evaluación, pero te salía, era una figura geométrica, me parece que era un rombo, y se iba alargando hacia el área donde tú tenías pues un tanto más deficiencias en tu práctica o en tus conocimientos, y te sugerían, te decían, te hace falta tomar cursos relacionados a estos temas, y pues era un buen componente. Existía en ese tiempo lo que era formación continua, como un organismo en el que tú podías acceder a internet y buscar todas las constancias de los cursos que habías hecho, ahí aparecían y pues ya tenías un indicio de tus trayectorias, ¿sí? Y con esto en conjunto llegamos al año 2013. En el año 2013, gracias al gobierno de Peña Nieto y la reforma a las leyes secundarias, surge el servicio profesional docente y aparece un nuevo organismo. Entonces, para esta fecha, lo que era carrera magisterial había desaparecido. Los maestros pegaron el grito en el cielo porque pues ahora qué iba a pasar, cómo los iban a evaluar, cómo iban a tener un mejor sueldo de promoción horizontal, y créanlo, en esa ocasión yo nunca pude acceder al examen de carrera porque pues mi plaza no era base, fui contrato por varios años. Cuando surge el servicio profesional docente, se propone una nueva ley. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita?
Y en esa nueva ley surge la creación de un organismo que regule. Ahora, ya no son solo los procesos como en alianza de ingreso y de horas adicionales. Ahora también se incluyen en este proceso las asignaciones de la promoción vertical y pues le vamos a dar un espacio al reconocimiento docente. Entonces empieza el servicio profesional docente más o menos a funcionar entre el 2014 y 2015. A partir de allí se empieza a seleccionar personas de todas las zonas escolares. Yo estuve entre esos maestros para presentar el examen de permanencia. En el 2013 yo obtuve mi plaza y en el 2015 tuve que refrendarla. Había una situación en ese tiempo que era, si no pasas el examen, pues corrías el riesgo de quedarte sin trabajo. Era un puntito que estaba bien marcado en la ley. Creo que era el artículo 77, no recuerdo con exactitud, pero sí tengo muy presente que me tocó estar en el primer grupo de la permanencia y que se nos empezó a decir, ahora sí es efectivo, va a haber un nuevo sistema para la promoción horizontal, maestros, pónganle todo el empeño y todas las ganas, suban sus evidencias. Era caótico lo de subir evidencias y sobre todo a la hora de hacer el examen, porque el examen incluía hacer una explicación acerca de lo que tú habías presentado en los proyectos y además de ello, pues hacer el examen correspondiente. Entonces, con todo ese sentido, en los exámenes de permanencia ya podías tener un puntaje que te iba a dar el acceso para pertenecer al sistema de incentivos de este servicio, que era el K1, K2, K3, etc. Desgraciadamente, este tipo de programa solamente duró un sexenio y nunca se tuvo pues más claridad. Habían 7 niveles, me parece, y la permanencia era de 3 años. A diferencia de lo que era carrera magisterial, empieza a aumentar. Ahora, sí hay que ser muy conscientes. Cada vez los programas de promoción horizontal tienen que perfeccionarse. UCICAM y los acuerdos que sacó para promocionar en la horizontalidad a los maestros obedecen a cambios que están surgiendo en el sistema. Es decir, si los maestros están preparándose mejor, pues obviamente que el tabulador tiene que aumentar. Ya no vamos a tomar el desempeño docente a través de los ejercicios con los alumnos, como lo hicimos en servicio profesional docente y en carrera magisterial. Ahora lo vamos a hacer pues diferente. Entonces, UCICAM dice, en el año 2019, ya con la ley bien establecida, pues va a surgir un nuevo programa. Este programa es el de los incentivos para la carrera de las maestras y los maestros y en este periodo lo vamos a ir trabajando. Y viene en 2020, durante plena pandemia, la primera aplicación de promoción horizontal y ahí aparece el primer grupo de maestros. Yo recuerdo que en el incentivo del K1 estuve a puntos, diferencia menos de 10 puntos para llegar al nivel destacado y tener el puntaje esperado para el K1. No lo alcancé. Y llega promoción horizontal y en 2020 se ponen los parámetros y todas las bases y por ahí pues también en la primera edición me quedé en la lista de espera. Hasta el segundo intento logré ingresar. Y a raíz de esto, y ya para hacer unas reflexiones finales, ¿qué es lo que espero o qué comparativa tengo entre lo que es UCICAM y carrera magisterial? Pues simple y sencillamente ver que es un programa que desde 1992 se ha venido perfeccionando, que siempre se han considerado los mismos aspectos. Al maestro se le pide una preparación adecuada. Además, se le conecta al puntaje la antigüedad. Se le tiene que pedir también que tenga cursos de actualización y que presente pues un examen adecuado para el nivel y para con ello sustentar lo que son los conocimientos que tiene de su práctica. Entonces, adicional a ello, pues se le pueden solicitar constancias o algún otro sentido, pero eso es la promoción y todo está regulado gracias a los acuerdos, la normativa, los documentos. Es el mismo programa desde carrera magisterial en 1992 hasta el día de hoy. Sí, en esencia lo es. No es porque un gobierno haya puesto y el otro no. Ha sido una transición entre 3 distintos órdenes de gobierno con diferentes partidos políticos y sin embargo no han habido muchos cambios. En esencia se consideran los mismos rubros, se les da diferencia entre puntajes,
pero incluso el presupuesto destinado para dicho fin ha sido el mismo. No ha cambiado absolutamente nada. Es decir, hace falta un poquitito más de acción para que los maestros tengan el acceso pues a un mejor programa que pueda considerar todo lo que ellos necesitan y pues todo lo que nosotros requerimos para poder tener pues un aliciente, algo que nos motive a tener mejores cursos de preparación. Incluso hoy en día los posgrados ya están llegando al postdoctorado y estamos viendo que en el futuro pues cada vez se va a perfeccionar más la selección de los maestros acreedores a estos programas de aumento salarial. Y con ello vienen varios retos, vienen varias circunstancias que tendremos que ir pensando y dialogando. También quiero decirles que actualmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está promoviendo una serie de encuestas en la que les pregunta a los maestros claro, que están participando, que analicen y consideren, creen que esos procesos que estuvo llevando SICAM fueron los adecuados o no, hubo información suficiente o no, las convocatorias salían en el tiempo indicado, entre otras situaciones que está preguntando en la encuesta. Los invito a que participen en ella y que dejen sus opiniones, puesto que si queremos un mejor programa que favorezca el respeto hacia nuestros derechos y sobre todo la revaloración docente, pues requiere de nuestra participación oportuna y efectiva. Quiero decirles que esta última parte que les estoy contando es una grabación extra al video que ya hice, porque la última sección pues no se grabó muy bien. Pero pues de paso agradecerles la atención y pues ya para cerrar un aspecto importante, recordar que entre los aspectos mencionados del programa de carrera magisterial pues también estaba la antigüedad en el servicio y la antigüedad en los niveles y sobre todo pues hacer un llamado a respetar el valor que tiene la antigüedad como un factor importante, puesto que hoy en día sabemos que no es fácil mantenerse en la función porque hay a nuestro alrededor muchos factores que inciden en nuestra práctica y no es fácil ser maestro en plena actualidad con tantos cambios contextuales y sobre todo socioculturales. Así que un llamado a esas nuevas generaciones que de pronto demeritan el valor que tiene la antigüedad de un docente, sea como sea que sean las circunstancias de su trabajo, pero es algo que tiene valor. Y pues respetar que los puntajes asignados para la antigüedad son necesarios y tienen que ir equiparados con los otros factores que también están en juego. Y que pues, por ejemplo, UCICAM ponderaba 30 puntos para un examen y 30 puntos para lo que era la antigüedad. Y pues a mi parecer eso ya era un 60% de tu desempeño profesional y pues el resto iba a salir de los otros elementos. Ojalá que el nuevo programa cuente con la participación de todos nosotros y también que haya un mayor énfasis en lo que viene a ser la mejora profesional y por ende y consecuencia la mejora de la calidad educativa en México. Cierro esta conversación agradeciéndoles a ustedes el que hayan visto pues toda esta conversación. Déjenme sus comentarios. Yo creo que más adelante podríamos seguir platicando acerca de este tipo de temas que no están tan relacionados con la mediación lectora, pero que a final de cuentas son cosas que nos suceden a los docentes por aquí y por allá. Entonces, por el momento me despido. Espero que el mensaje haya quedado claro, no tan confuso y pues que cualquier cosa quedo a la vista aquí en los comentarios para leerlos con mucha atención y responderles a la brevedad posible. Mucho éxito en este ciclo escolar 2024-2025 y que el próximo 16 de septiembre en adelante, me parece que es cuando salen los resultados de promoción horizontal para este ciclo de manera individual, pues les favorezcan en gran medida y que ya posteriormente cuando salga la lista resulten beneficiados. Pues aquí me despido y muchas gracias por verme. Nos vemos en un próximo episodio de Platiquemos un ratito. Nos vemos. Hasta la próxima.